Bueno, pues yo vendría a Castro de Rei porque Castro de Rei me proporciona dos de las cosas que más me gustan, o que persigo, o que me gustaría tener durante todo el año, pero no siempre es posible. Una es la libertad, porque aquí estoy a mi aire, me quito el reloj cuando llego, por lo tanto no tengo horario, me acuesto a la hora que quiero, me levanto también a la que me apetece. Y otra es belleza, porque los paisajes, los lugares, me encantan, me gustan los valles que me voy encontrando en los paseos que doy. Me gustan también las pequeñas montañas, no son muy altas, pero sí son muy bonitas, es fácil además recorrerlas. Me gusta saber que yo puedo contribuir también a esa belleza, porque arreglo mi casa, el entorno, preparo la hierba, las flores, y luego veo el resultado y eso pues me hace sentir también orgullosa de que yo también soy capaz o puedo formar parte de esto, que puedo contribuir a que esté así. Entonces esas dos cosas que para mí valen mucho, son muy apreciadas, las encuentro aquí y me es mucho más fácil disfrutar de ellas aquí que en cualquier otro lugar. Entonces Castro de Rei es un lugar poco potenciado seguramente, o poco enseñado, poco mostrado para el turista, y precisamente por eso yo creo que gracias a eso todavía aquí es muy fácil conseguir estas dos cosas: disfrutar de la libertad y disfrutar de la belleza que encierra. Y estaría bien quizá que se pudiera ver algunos de sus valles en días despejados, en días soleados, porque tiene valles muy bonitos. Esas son las cosas que más me interesan a mí de Castro de Rei y que creo que podrían interesarle a un turista especial, a un turista que busque pues encontrarse a sí mismo y disfrutar de esas dos cosas de las que yo disfruto, de libertad y belleza.